Bien, señores, y a partir de este momento vamos a conversar con Darío Colombato, quien es ingeniero agrónomo, integrante de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, es consultor en ganadería, no solo en Argentina, sino también en la región. Vamos a hablar de varios temas en estos 10 minutitos, pero en primer lugar, Darío, nos interesa saber cómo estás analizando lo que está sucediendo en Argentina, donde el gobierno ha prohibido la exportación de carne vacuna por 30 días. ¿Cuál es la primera reflexión que te merece esta situación? Y gracias por estar con nosotros. Por favor, un gusto, Rubén. La primera reflexión es una sensación de cierta impotencia por la imprevisión con la cual se toman estas medidas, porque uno sabe perfectamente que la ganadería es un negocio de faros muy largos, es un negocio que lleva mucho tiempo y que cualquiera de estas medidas no solo atentan contra las expectativas de largo plazo o de mediano plazo que puede tener un empresario al invertir, sino sobre todo en este contexto especial de pandemia y de la alta inflación que está teniendo Argentina, aumento de desempleo, problemas que muchas veces no le podemos achacar solamente a un gobierno. El problema hoy lo veo para la gente cuyo sustento estaba en trabajar en esos frigoríficos exportadores. Esa imprevisión lo único que hace es desalentar inversiones futuras, desalentar la creación de nuevos empleos, desalentar una cadena que venía respondiendo muy bien a los estímulos, tanto internos como externos, ¿no? Entonces, y al fin y al cabo no va a solucionar nada en términos de la épica de bajar los precios internos que se pretenden, y por otra parte nadie puede confiar que sean realmente 30 días. ¿Qué vas a solucionar en 30 días en un negocio que lleva 5 años reacomodar los ciclos y todo eso? Entonces, es impotencia. De alguna manera, la única partecita que a mí me queda de alegría, pero que es pegarme un tiro en el pie, es decir, bueno, por lo menos a mis amigos uruguayos, a mis amigos brasileños y a mis amigos por ahí hasta de Chile, les va a ir un poco mejor porque por un tiempo sacás un actor importante en la cadena de la carne del mercado y sobre todo lo sacás de China, que ahí es el punto importante en este caso, ¿no? Claro, en un momento donde Argentina estaba posicionada en una ubicación realmente importante, luego de lo que había pasado cuando en su momento también se habían prohibido las exportaciones de carne vacuna, ¿no? La encuentra ahora en otro contexto bien, bien distinto, ¿no? Y veníamos hacia arriba, imagínate lo que es el esfuerzo de abrir mercados con otros países, que Uruguay eso lo hizo, el esfuerzo que es negociar con China, porque claramente hay asimetrías en cuanto al poder de negociación de dos países tan disímiles, y como el otro día nos contaba un expresidente Senasa del gobierno anterior, cuando asumieron en 2015 había 8 o 9 frigoríficos solamente habilitados para exportar a China, ahora hay 85. ¿Cómo hacen para negociar? Ya ustedes también en Uruguay sufrieron los problemas causados por cambios de la política china con respecto a la mecánica de los pagos y a la mecánica de la formación de precios de la carne, y ahora nosotros mismos nos autoexcluimos de ese mercado. ¿Cómo vamos a hacer dentro de un mes si esto cambiase, digamos, dentro de un mes o dentro de 3 meses, para volver a agarrar el teléfono y llamar a los compradores de China? Les vamos a decir, ahora sí les vamos a cumplir. Eso es lo que a mí me duele. Esto lleva décadas para abrir un mercado y te lleva 30 días romperlo. O sea, es un tema además de credibilidad, que bueno, yo tengo que hacer mi culpa, quizás no somos los más creíbles del mundo, pero a ver, y esto que quede muy en serio, sí, cuando a mí los chinos o los rusos ya me dicen que no soy creíble, estoy en un problema. Si fueran los suizos todavía, pero ya me empiezan a decir que no soy creíble en ningún lado, ¿no? Y eso me duele por el futuro nuestro, ¿no? Darío, tú estás por tu actividad muy vinculado al sector privado. ¿Cómo se van tomando decisiones en esta situación, con este contexto? ¿Se estaba agarrando un ritmo o se venía con un ritmo de inversión bastante importante en la ganadería argentina? ¿Cómo se toman decisiones frente a esta situación y en este contexto?
Ya, si bien esto es muy reciente, a mí me agarró en el medio del campo esta novedad, en un campo en Córdoba, al lado de los suelos, de los mejores suelos del país, donde estaban haciendo ganadería integrada con la agricultura. Ahí hay mucha inversión que se estaba volcando y se va a seguir volcando de alguna manera, y ahora explico por qué, digamos, de los agricultores que están metiendo fondos que vienen de los buenos precios agrícolas, los están reinvirtiendo en ganadería, volviendo a hacer pasturas para recuperar tenores de materia orgánica en los suelos, para recriar animales ahí, para salir más pesados y aprovechar que cada animal exprese todo su potencial genético. A ver, yo veo que una medida de estas en 48 horas vos no haces mover un barco entero y decir, listo muchachos, no invertamos nunca más, nos vamos. No, no, eso no. Pero vamos a ser mucho más cuidadosos. Vamos a tener que seguir invirtiendo en lo que se llaman los cultivos de servicios, abonos verdes, coberturas, esto que es meter un raigrazo, meter una avena o un triticale entre medio de dos cosechas gruesas. Eso lo tenemos que hacer porque inclusive nos sirve para controlar malezas. Entonces, yo esa parte la vamos a seguir haciendo, y a muchos les dije, de los que preguntaban por ahí, decíamos, mirá, mantenete en recría hasta nuevo aviso. Lo que probablemente no hagamos es decir, vamos a hacerle el caldo gordo a quienes te meten una medida de esta. Y yo no voy a mandar a todos a encerrar ahora para terminar los animales más livianitos y tener la carne dentro de 2 meses. No, no lo voy a hacer, voy a mantener en pasto, o por lo menos mi sugerencia es mantengamos la recría del novillito a pasto y veamos de acá a 4 o 5 meses, cuando empieza la primavera, veamos a ver cómo hacemos. Las inversiones hoy, si transformás dólares de la agricultura a ganadería, estaban en buena relación como para hacer algo de fertilización, para trabajar en los alambrados, para trabajar en las inversiones en aguadas, que son caras, pero fundamentales a la hora de volver a tener vacas en regiones agrícolas. ¿Sí? Entonces, la realidad es que por algo que pasó hace 48 horas y que todavía nadie sabe cómo lo van a implementar, me acabo de enterar, porque esta medida acaba de salir hoy, publicada en el boletín oficial, que quedan exceptuadas la cuota Hilton, queda exceptuada la cuota 481, el HQB, para Uruguay, y queda exceptuado la cuota con Estados Unidos. Entonces, ya con eso por lo menos es un alivio, pero que marca la incoherencia de la medida, porque el alivio, y fue mi primer miedo y lo expresé a través de ciertas redes sociales con respecto a que estamos en plena ventana de la cuota HQB y Argentina se quedaba fuera con esta medida. Aparentemente esto no va a pasar, Argentina va a poder exportar esa cuota arancelaria, pero fíjate la incoherencia de la medida. Esos cortes que se van a Europa serían los que nosotros podríamos consumir acá. Y lo que queda, digamos, lo que queda prohibido exportar es lo que mandamos a China, que es garrón de vaca y muchos cortes de vaca que no comemos acá, y queda también prohibido la integración con Israel, que es todo el cuarto delantero, que para nosotros siempre era un problema. ¿Dónde integramos el delantero? Vos vendés todos los cortes de la parte trasera del animal, muy bien, ¿sí? Pero ¿dónde metíamos los delanteros? Porque la vaca, que yo sepa, todavía viene con una parte trasera y una parte delantera, ¿sí? Entonces, fíjate vos, justo ahora que ya quedamos mal con Israel porque mandamos un comunicado de Cancillería medio más para el lado de Hamas, y la verdad yo no soy un analista político, pero la verdad no te pongas del lado de ninguno si no te gusta alguno de los dos, pero no te pongas en favor de una cosa que a todas luces todo el resto del mundo repudia, ¿sí? Y encima ahora, no muchachos, no le vamos a mandar carne. Ay, Dios mío, o sea, no pegamos una en la incoherencia. Vendemos una épica de la carne para la mesa de los argentinos, pero resulta que la que podríamos usar la llevamos y la que no vamos a usar la dejamos acá. Eso abre la posibilidad de que en realidad lo que se está negociando acá es otra cuestión. Algo un poquito más político, algo más económico relacionado a cierta subfacturación de exportaciones que seguramente ocurría, porque cuando vos tenés un dólar a 50 pesos adentro y a 150 pesos afuera, y claramente que yo voy a tratar de hacer todas las maniobras posibles para hacerme de algún dólar que valga lo que tiene que valer, y no el dólar que dicen que tiene que valer acá, que encima no lo podés comprar si lo querés ir a comprar. Digamos, es complicado el asunto, como lo veo yo.
Bien, o sea que más novedades y un análisis más profundo seguramente se podrá hacer en la medida que esto vaya evolucionando y se vayan conociendo más definiciones, ¿no? Ya ahí, Rubén, me hiciste acordar a una escena del Padrino, cuando Tesio, que era uno, en realidad, Marlon Brando, su rol del Padrino, le dice: aquel que venga primero a ofrecerte un acuerdo va a ser el traidor. Fijémonos en estos días quiénes son los más favorecidos por la medida dentro por ahí de lo que llamamos cadena cárnica, y probablemente tengamos una cierta luz sobre dónde estaba algo que excede a lo que se llamaría la mesa de los argentinos, porque siempre atrás de estas medidas de restricción se esconden o se abren las posibilidades, vamos a ponerlo así, de armar lo que llamamos en Argentina algunos kiosquitos, o sea, centros de recaudación para que quien quiera acceder al beneficio de una regulación dada a, digamos, discrecionalmente por un funcionario, tenga que aportar a la causa, que puede ser de cualquier gobierno. En esto yo no voy a poner las manos en el fuego por nadie, pero sí me doy cuenta que toda restricción habilita un negocio. Y eso es muy complicado. ¿Cómo trabajas así? Claro. Darío, te saco de esta situación y quiero consultarte, ¿cómo estás viendo la producción de carne a corral, teniendo en cuenta lo que viene siendo la demanda, los movimientos que se van dando a nivel global? ¿Cómo la ves a la producción de carne producida en corrales de engorde? Ya, es un tema bien interesante para abordarlo de una visión, si querés, bien sistémica. O sea, el engorde a corral es una herramienta. Yo lo tendría que presentar como una herramienta de terminación de ganado que le asegure al consumidor una calidad uniforme, ¿sí?, a lo largo de todo el año. Calidad que determina después el consumidor cuánto la va a pagar, porque hay muchas calidades de acuerdo a los gustos del consumidor. Para el caso de Argentina, para el caso de Uruguay, el sur de Brasil e inclusive el centro-norte de Brasil también, el encierre a corral viene a solucionar un problema que era la longitud de tiempo que te llevaba a vos terminar un animal a pasto. Viene a solucionar el problema muchas veces de las zonas más lejanas a puerto, en que vos tenías que digamos, utilizar mucho del ingreso por la venta de granos en fletes y en distintos gastos. Entonces se transforma localmente en origen ese grano, se transforma en carne, se crea mucha gente, digamos, mucho empleo, perdón, y se moviliza mucho más valor por cada camión que si solamente metieras el grano. Y de última también, industrializar la ruralidad, que fue una frase célebre de nuestro actual presidente en uno de estos discursos que dio en apertura de sesiones del Congreso. Ahora bien, ¿cómo hay que hacer el engorde a corral para que la gente común que no entiende la producción y no tiene por qué entender la producción, le tome, si no simpatía, tenga un poco de empatía con estos planteos? Tienen que ser prolijos. O sea, no puede haber, y esto me hago mea culpa porque nosotros producimos en lugares donde llueve 1000 milímetros, tiene que haber condiciones para el ganado de total tranquilidad. Tenemos que asegurarle espacio, ¿sí?, metros cuadrados por animal. Por eso a mí, cuando me hablan de los corrales de puro cemento y 3 metros cuadrados por animal, me dan algunos escalofríos, porque vamos en contra de lo que sería libertad para el animal. Tenemos que asegurarle comida, no hay peor estrés que el hambre, ¿sí? Entonces, fíjate vos cuando vas por ahí, por el campo en enero, y se ven esos campos pelados en muchas zonas de Uruguay, muchas zonas de Argentina, o en julio campos pelados, y decís, esta vaca está mejor acá que en un corral recibiendo comida 2 veces por día tranquilamente. Y bueno, mostremos la prolijidad, mostremos la gestión de cómo aplicamos en forma racional antibióticos y antiparasitarios, si es que los tenemos que aplicar, ¿sí? Mostrémosle a la producción, pero con ayuda de profesionales en comunicación, no tal vez saliendo cada uno de nosotros a decir lo que nos parece y defendiendo, no. Yo creo que tenemos que
profesionalizar la comunicación, en eso la gente que sabe es muy importante, ¿no? ¿Y cómo se posiciona, Darío, la producción de carne a corral en esta discusión global que hay sobre el impacto ambiental de la ganadería? ¿Tiene un encare diferente? Te me adelantaste allí en algunas cuestiones, pero ¿cómo se defiende la producción de carne a corral en esta discusión que se está dando a nivel global con la ganadería? A ver, me parece que lo primero que tenés que decir es que cuando te hablan de emisiones de gases de efecto invernadero, que es una típica cuestión, o sea, la composición del tiempo de vida de un animal termina siendo menos, tal vez del 15% de la vida lo pasa en esos últimos 90, 100 días de corral. Todo el resto del tiempo, incluida su gestación, la pasa en pastizales naturales o en pasturas al aire libre. Entonces, no es verdad que yo estoy confinando animales durante toda su vida, ¿sí? Y en esto hablo solamente de lo que es ganadería de carne. El posicionamiento tiene que ser sistémico. Yo puedo tener este corral que cuando hago el balance de carbono puede no ser positivo, pero al lado tengo un campo de forestación que es completamente positivo. Entonces, las cuestiones no tienen que verse en forma reduccionista de una sola cosa, mirá todo lo que está haciendo, porque eso está produciendo alimentos, ¿sí? Porque después vayamos a ver todos estos que muchas veces se rasgan las vestiduras con coman menos carne para salvar el planeta, pero cuando agarran el frasco como es del jabón en polvo para echarle al lavarropa, le echan doble dosis y no se dan cuenta todo lo que contaminan con eso. O cuando usan los piretroides para matar las moscas o lo que sea, le tiran triple dosis o cuádruple dosis. Cuidado, en realidad no está siendo mucho más ecológico, al contrario, está siendo peor. Yo lo que estoy haciendo ahí es produciendo alimentos y estoy buscando ser muy prolijo porque cada kilo de maíz vale 200 y algo de dólares, cada tonelada en realidad, cada Sí, kilo sí. vale 20 centavos de dólar. Y me duele en el alma, entonces cada granito tengo que ponerlo adentro de un comedero en forma prolija y decir, muchachos, yo estoy produciendo alimento, yo produzco alimento, no ando en una B12 haciendo picadas en el autódromo, ni estoy tirando desechos al río porque me piace, ¿sí? Y en esto también abro el paréntesis del buen trabajo que se ha hecho en Uruguay y en otros lados con respecto a lo que serían los purines en los encierres a corral, que muchas veces eso lo atrapamos y lo reutilizamos fertilizando el propio campo, ¿no? Usamos el abono que usaban nuestros abuelos, lo usamos también para fertilizar el propio campo. Bien, la última, Darío. ¿Cómo estás viendo a la ganadería, a la demanda por carne vacuna? Estamos en un contexto bien particular, sin dudas. ¿Cómo estás viendo al negocio ganadero partiendo de lo que es la demanda por carne vacuna? Creciente, cada vez más gente se da cuenta de que la carne vacuna es un artículo, si se quiere, de lujo, tiene más tiempo de preparación, no va a ser fácilmente reemplazada por otras alternativas, porque la mayoría de los argumentos para las células cultivadas en laboratorio que dicen con esto vamos a reemplazar la carne real, son argumentos de alguna manera falaces, no van a reemplazar el uso del nicho ecológico pastizal o el uso del nicho ecológico pasturas o praderas cultivadas para ser usadas por vacas, no van a poner las placas de Petri a comer ahí, me tienen que explicar todavía cómo hacen para defender el no uso de granos transgénicos, pero al mismo tiempo defender comer una célula que está cultivada en un laboratorio con un montón de anabólicos y hormonas que la vaca los produce naturalmente, pero acá se las tienen que inyectar a las células para que crezcan. Entonces, esa incoherencia se puede ver a años, digamos, a años luz de distancia. O sea, yo veo una demanda creciente porque cada vez que la gente sale de la pobreza, o cada individuo que sale de la pobreza más extrema y va pasando a aumento en su poder adquisitivo, lo primero que quiere hacer es comer bien. ¿Sí? No quiere irse a sacar una foto al lado de la Torre Eiffel, quiere empezar a comer bien. Y comer bien acá, en la China y en un montón de lugares, salvo por cuestiones religiosas, donde tenés un vegetarianismo, digamos, religioso,
todo en esos lugares significa, empezar a comer bien significa empezar a comer un poco de carne. Empezarán por el pollo, comenzarán o seguirán con el cerdo, perdón, y luego la frutilla, el postre, la carne vacuna. La mía, la vacuna, es la real, va a valer más, ¿sí? Cada vez más. Habrá que ver quién se queda con mayor porción de la torta, habrá que descomoditizar la carne vacuna y pasar a especialidades, algo que Uruguay está haciendo, explicando cómo se hace, logrando certificaciones y los sacás a pasto, ¿sí? Terminados, logrando certificaciones, buenas prácticas y los sacás a corral, ¿sí? Y explicándole a la gente que las vacas no solo comen granos, pero el 90% de su tiempo comen pasto. Pero muy bien, ingeniero agrónomo Darío Colombato, integrante de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, consultor en ganadería de carne. Muchísimas gracias por estos minutos, muy amable como siempre. Por favor, un gustazo, disculpas por la longitud muchas veces, pero la verdad que todo tiene que ver con todo, decía un conocido filósofo. Bárbaro, Un abrazo. muchísimas gracias, muy amable.